Martes 9 de abril. Hermanos, es una bendición una vez más el poder unirnos en la meditación de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, sino creen cuando les hablo de las cosas de la tierra. ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos, hermanos, ahora una sección muy especial en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Después de haber pasado pues ya la octava de Pascua, donde hemos meditado sobre la resurrección del Señor y cómo los diversos evangelios presentan los acontecimientos de ese día. Hoy iniciamos la lectura del Evangelio de San Juan, lectura que estaremos llevando versículo a versículo durante todo este mes de abril y parte del mes de mayo, ya que estaremos leyendo San Juan desde hoy hasta el próximo 18 de mayo, o sea, todo lo que va a durar la Pascua. El sermón que hoy hemos leído, o más bien el mensaje que hoy hemos leído, es parte de un sermón que el Señor Jesús dio y que conocemos como el primer discurso de Jesús en el Evangelio de San Juan. Déjeme contarle que el Evangelio de San Juan narra 7 milagros o 7 señales, como le llama el Evangelio, que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Esas 7 señales marcan algo bien importante. En cada señal, obviamente, hay un milagro, y ese milagro desata un discurso o un sermón del Señor. Así, por ejemplo, hoy hemos leído el capítulo 3, el cual es parte de un ciclo. Esto quizás es bastante técnico, pero se lo menciono para que usted lo pueda comprender, de un ciclo que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 de Juan. Ese ciclo se llama el ciclo de Caná, y se llama el ciclo de Caná porque inicia en las bodas de Caná y termina cuando Jesús, después de venir en la barca, desembarca en Caná de Galilea. Ahora, ¿qué inicia este discurso? Inicia las bodas, ¿verdad? Cuando en el capítulo 2 se nos describe que el Señor pues es invitado a una boda en Caná de Galilea. Y es ahí donde, por la intercesión de su madre, la Virgen María, Él hace su primer señal o su primer milagro, que fue el transformar el agua en vino. Ahora, es bien interesante cómo, de acuerdo a ese milagro, fue ahí donde el Señor ahora recibe ya en el capítulo 3 la visita de Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo llega de noche a visitarle y llegó pues queriendo ser muy amable, ¿verdad?, con el Señor Jesús. El Señor claramente le va a decir, te aseguro que si no naces de nuevo no vas a entrar en el reino de los cielos. Y ahí es donde inicia el texto de hoy, donde el Señor está aclarándole a Nicodemo lo que significa cuando le dijo, no te extrañes que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo,
¿verdad? O tienes que nacer del Espíritu, como dice la palabra. Ahora, esto de el nuevo nacimiento, hermanos, es verdaderamente una enseñanza que el Señor Jesús va a ir clarificando en todo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y que iremos pues meditando en esta semana, ya que es un discurso bastante largo con suficientes enseñanzas. Y ahí es donde el Señor pues va a ir meditándolas para explicarle tanto a sus discípulos como también a Nicodemo. Y que nosotros pues vamos a tener tiempo, insisto, para poder irlo meditando. Pero hay algo bien importante, porque el Señor le hace ver que ese nuevo nacimiento es una obra que se va a ver, pero que muchas veces no hay mayores explicaciones para poder nosotros comprender cómo se realiza. Y por eso es que para explicar esto, dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa, dijo el Señor, con quien ha nacido de nuevo del Espíritu. Y esto, hermanos, es importante porque, como dijo el Señor, el viento sopla donde viene, ¿verdad? Escuchamos su ruido, pero es difícil explicar dónde viene el viento, más bien, o todo lo que significa el actuar del viento, porque no lo vemos, aunque sí lo percibimos. Así es el reino de Dios, ¿verdad? Así es la obra de Dios. Muchas veces nosotros queremos entenderla, nosotros queremos comprender la obra de Dios, pero como siempre yo lo he dicho, mire, Dios no anda buscando que usted lo entienda, Dios no anda buscando que usted esté en total conocimiento o esté de acuerdo en lo que Él está haciendo, no. Dios no busca que lo entendamos, Dios busca que le creamos, que confiemos en Él, aunque hay momentos en que no vamos a entender lo que está pasando. Y esa es en realidad la obra de Dios. Porque si nosotros queremos entender la obra de Dios, hermano, tendríamos que ser dioses nosotros para entenderla, ¿verdad? Y recuerde que somos seres humanos imperfectos, limitados, y por eso es que no es posible que nosotros podamos entender la obra, pero sí podemos percibirla, sí podemos sentirla, sí podemos experimentar esas manifestaciones hermosas a través de los diversos momentos que el Señor Jesús, y que en este caso el reino de Dios obviamente trae en nuestras vidas. Ahora, luego en ese diálogo, el Señor Jesús pues le está aclarando a Nicodemo, ¿verdad?, la necesidad, pero esa necesidad, hermanos, de pasar obviamente por esa comunión con Cristo. Y fíjese que yo le puedo recordar que esa necesidad es literalmente una necesidad del ser humano. Lamentablemente, muchas personas hoy en día tienen problemas, pero no se dan cuenta que lo que necesitan es comunión con Dios. Ahora, muchas personas le van a decir, no, yo lo que necesito es dinero para pagar mis deudas. Otros va a decir, no, yo lo que necesito es tener paz, porque no tengo paz. Otro va a decir, no, yo lo que necesito es un empleo, o yo lo que necesito es salud. Y tiene razón, porque a lo mejor está enfermo, a lo mejor está desempleado, a lo mejor tiene deudas, etcétera, etcétera. Pero le puedo recordar, hermano, que es aquí donde nosotros podemos y debemos de comprender que lo que necesitamos es tener comunión con Cristo. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadiduras. El trabajo, el dinero, la familia, la salud, la tranquilidad, la paz, la bendición, la felicidad y
todas las cosas que el ser humano necesita son añadiduras del reino de Dios. Por esa razón es que es importante que nosotros busquemos el reino. Ahora, ese reino que ya Jesucristo ya conquistó y ya preparó para nosotros. Y aquí es donde ahora el Señor va a presentar la necesidad de su sacrificio, cuando le va a decir a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Notemos cómo el Señor Jesús ahora está haciendo mención de un relato que nos presenta el libro de los Números en el capítulo 21, exactamente en el versículo 9, donde se nos presenta que a Israel le llega una plaga de serpientes, y cuando ya ellos ven que son serpientes venenosas y que muchos estaban muriendo porque estas serpientes mordían a las personas y obviamente ellos morían, ellos van, ¿verdad? Los israelitas van donde Moisés y le dicen: Moisés, ayúdanos, pídele a Dios que tenga misericordia. Moisés va ante el tabernáculo y el Señor le ordena que haga una serpiente de bronce y que la ponga o la coloque en un asta, para que todo aquel que era mordido o picado por la serpiente, al ver la serpiente de bronce, él iba a sanar. Pero vea, en realidad ese era un acto de fe, porque Moisés elaboró la serpiente de bronce, la colocó en medio del campamento, y cuando una persona era mordida o era picada por la serpiente, esa persona, cuando ya estaba muy enfermo, él sabía que la enfermedad que Dios había dado, que la sanación que Dios había dado ante esa enfermedad era el ver aquella serpiente de bronce, pero verla consciente que esa era su enfermedad. Y cuando una persona iba ya, ¿verdad?, muy mala, a lo mejor pues con fiebres, ya convulsionando por el veneno de las serpientes, y llegaba a la plaza y veía la serpiente de bronce en el asta, esta persona reconocía que esa era la medicina de Dios, y por esa fe y por ese conocimiento era sanado. Pero notemos entonces, porque ahora el Señor dice que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto para que sanara a aquel pueblo, así el Señor tenía que ser levantado, y él dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea, el Señor está presentando esa necesidad, ¿verdad? Y cómo su crucifixión, cómo verdaderamente su sacrificio iba a traer bendiciones a todo aquel que creyera, a todo aquel que abriera su corazón. Porque en realidad eso es lo que va a decir el Evangelio el día de mañana, ¿verdad? Ese versículo que usted tanto conoce: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel quien en él crea, oiga, todo aquel quien en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claramente el texto nos dice el que en él crea. Por esa razón es que hoy es cuando nosotros debemos de creer, ¿verdad? Y creyendo en el Señor, recibimos, hermanos, así como Israel recibía sanación, recibía salud, así también nosotros recibiremos la bendición, la respuesta que le estamos pidiendo al Señor. Querido hermano, si yo le preguntase a usted, ¿cuál es su necesidad de este día? Perdone, podría asegurarle que escucharía diversas necesidades del pueblo.
¿verdad? Hay personas que andan buscando sanación, hay personas que tienen problemas familiares, tal vez problemas de matrimonio, a lo mejor problemas de desempleo, a lo mejor problemas matrimoniales, problemas legales, problemas de todo tipo. Mire, yo hoy le puedo decir que ante esa situación, Cristo sigue siendo la solución. Busque de Dios, solamente ceda espacio para que el Señor llegue a su vida. Solamente abra el espacio, cédale el espacio al Señor. Permita que el Señor obre, permita que sea el Señor el que se glorifique, permita que sea el Señor el que le dé respuesta, el que le dé solución. Y usted podrá ver cómo Dios en su gran misericordia va a obrar y va a resolver, hermanos, toda circunstancia difícil, toda respuesta. Porque como dijo Jesús, verdaderamente es Él el que al ser levantado atraería a todos hacia Él, y todo aquel quien en Él crea tendría vida eterna. Ahora nosotros hemos creído, y al creer recibimos esos beneficios de la fe, recibimos esas bendiciones que son, por supuesto, el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, abramos el corazón, abramos el corazón a Cristo. Mire, creámosle al Señor para que todo sea para su gloria, para que seamos bendecidos y podamos recibir de Dios esa llenura, esa presencia, ese respaldo. Recuerde, ante cualquier situación, Cristo sigue siendo la solución. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.